En lo que respecta a los animales, ¿cuánto ayudas cuando ves a uno en problemas? Desde el rescate de elefantes hasta la liberación de una vaca. A continuación, se muestran 20 rescates de animales asombrosos grabados en video. Número 20. El perro herido. Ahora bien, si quisiera darle otro título, podría ser algo como: el hombre gritó cuando encontró a esta extraña criatura. Entonces esto sucedió porque cuando este hombre encontró a este pobre perro, no parecía un perro en absoluto. El perro en cuestión aparentemente había sido maltratado por un dueño anterior y luego abandonado. El perro se refugió en este lugar en particular y luego permaneció allí durante años antes de ser descubierto por esta persona. Se puede decir que el perro no es exactamente un fanático de las personas, debido a la forma en que había sido tratado por los sonidos que emitía cada vez que una persona se acercaba a él. Eso no es algo injusto dado el abuso y el abandono que tuvo que soportar. Cuando el hombre intentó llevar al perro a un lugar más seguro, el perro se puso furioso, le ladró e incluso intentó morderlo, por lo que tuvo que usar una cubierta protectora sobre sus brazos, ya que el perro podría haber tenido rabia u otras enfermedades que podrían haber sido transmitidas al hombre si lo hubiera mordido. Después de liberarlo del lugar, el hombre comenzó a cuidar al perro, comenzando por asearlo y evaluar su salud general. Y decir que el perro estaba en mal estado sería quedarse corto. El pelaje estaba cubierto de todo tipo de cosas que había que quitar, y el hombre incluso descubrió que uno de los globos oculares del perro estaba roto. Al principio, el perro no quería un nuevo dueño y regresó al lugar donde lo encontraron antes, pero el hombre fue persistente, paciente, y trató de exudar el tipo de amabilidad que el perro merecía. Con el tiempo, el perro llegó a apreciar al hombre y se dio cuenta de que no lo lastimaría como lo hizo su último dueño. Es una historia verdaderamente inspiradora y que debería calentarnos el corazón a todos. Este era un perro que estaba en la peor condición posible y, sin embargo, fue salvado por alguien que no le debía nada. No estoy diciendo que todos deban ser así de amables con un animal callejero, pero sería bueno ahora, ¿no? Número 19. Kitty Rescue. Ahora bien, como se señaló en la introducción, hay situaciones en las que los animales se quedan atrapados y necesitarán ayuda para salir. En un estacionamiento de Costco en Fontana, California, algunos clientes cercanos escucharon algo que juraron que sonaba como un gatito llorando. Y cuando fueron a investigar, fue cuando descubrieron que un gatito se había quedado atrapado en un desagüe pluvial cercano. La gente lo publicó en las redes sociales, donde presumiblemente no sabían a quién más llamar para pedir ayuda, lo que, ya sabes, dice mucho sobre ellos. Y eso llevó a que ciertas personas y grupos salieran a intentar sacar al gatito de allí. Un hombre se hizo cargo de la situación e intentó averiguar dónde estaba el gatito. De hecho, intentó meterse en el desagüe pluvial, pero no pudo caber. Luego las cosas comenzaron a empeorar, porque no podían averiguar dónde estaba la criatura, y comenzó a llover. Eso pondría al gatito en mayor riesgo porque, dependiendo de su ubicación, podría haber sido arrastrado o incluso ahogado. La gente se negó a darse por vencida con ese gatito y siguió tratando de encontrar una manera de regresar a él. Y luego, al día siguiente, sí, fue un rescate bastante largo. Pudieron conseguir lo que se conoce como una cámara de serpiente de una empresa de plomería que les permitió mirar dentro del desagüe. Pudieron encontrar al gatito gracias a que sabían dónde estaba. El hombre pudo sacar al gatito y lo cuidó hasta que recuperó la salud. Llamaron al gatito Piper y se unió al hombre en la guardería de su bebé peludo. Esto demuestra hasta dónde llega la gente por una buena causa cuando realmente cree en ella. El gatito podría haber muerto muchas veces diferentes, pero debido a su determinación, pudo vivir y ser feliz, y con suerte, evitar los desagües pluviales en el futuro. También demuestra la incompetencia del control de animales y las autoridades de emergencia. Número 18. Rescate y saludo de elefantes. Al igual que las personas pueden quedar atrapadas en la naturaleza, los animales se encuentran atrapados en lugares naturales que subestimaron por una razón u otra. Por ejemplo, en la India, había una manada de elefantes dando vueltas cuando de repente uno de sus bebés cayó en una zanja y se quedó atrapado. Por lo general, esa manada de elefantes bajaría y trataría de ayudarlo, pero debido a su tamaño y la zona frágil, esa no era realmente una opción. Afortunadamente, algunos rescatistas locales se enteraron de la situación e intentaron salir.
No podían bajar a la zanja ellos mismos, ya que eso habría causado muchos problemas, incluida la posibilidad de que el elefante los lastimara. Entonces, tomaron una decisión intermedia. Trajeron una excavadora y la usaron para fortalecer mejor la zanja, para que el bebé elefante pudiera llegar a un terreno más sólido y luego escapar. Llevó un tiempo, especialmente considerando lo atascado que estaba el bebé en el barro, pero la máquina pudo sacar la tierra lo suficiente para que el bebé comenzara a salir gateando. Una vez que estuvo en un terreno más seguro, regresó de inmediato con su manada que estaba en el área de agua cercana y corrió hacia él. Una vez que vieron que estaba fuera y bien, entonces, justo cuando uno pensaría que todo estaba dicho y hecho, uno de los elefantes miró directamente a las personas que habían ayudado a salvar al bebé, y luego levantó su trompa en una especie de saludo. De hecho, lo hizo varias veces para demostrar su agradecimiento. ¿Qué nos dice eso? Bueno, en pocas palabras, destaca cómo los animales son mucho más inteligentes de lo que les damos crédito, y saben cuando las personas hacen el bien y lo correcto por ellos. Te saludo, noble elefante. Haznos un favor a todos y no vuelvas a quedar atrapado en la zanja en el futuro. Número 17. Chimpancé en un poste. Ahora bien, primero, esta próxima historia puede no parecer un gran rescate ya que es una captura, pero créeme, en realidad es un rescate. Esta historia proviene de Japón, en un zoológico donde un chimpancé había decidido que ya estaba harto de estar en el zoológico y trató de escapar. Por lo general, eso significaría trepar una jaula y deambular con la gente, pero en lugar de eso, este chimpancé decidió salir de su recinto y luego trepar a un poste de electricidad. Ya sabes, el tipo que tiene todo tipo de cables de alto voltaje que lo atraviesan. Ahora bien, el chimpancé logró llegar a la cima y descansó allí un rato, tiempo más que suficiente para que los funcionarios llegaran hasta su nivel con una plataforma elevadora de algún tipo y luego le dispararan un dardo tranquilizante hacia arriba. Le dispararon un sedante al primate y luego cayó al suelo, donde fue atrapado por algunas personas que lo esperaban con una manta para amortiguar la caída. El chimpancé estaba bien en general, pero era una situación delicada, por decirlo menos. Primero, el chimpancé estuvo corriendo salvajemente durante aproximadamente 2 horas antes de ser atrapado, y ese habría sido tiempo más que suficiente para que atacara a alguien que estuviera cerca. Si no lo saben, los chimpancés pueden ser increíblemente agresivos y se sabe que mutilan a personas cuando están agitados, lo que este chimpancé definitivamente estaba haciendo. Luego, en cuanto a la electricidad, podría haberse electrocutado en esas líneas eléctricas o incluso haberlas dañado, lo que habría causado apagones en la zona. Si bien puede resultar gracioso oír que un chimpancé se soltó y trepó a un poste, la verdad es que fueron unas horas muy tensas. Además, en esa zona ya se había producido anteriormente una fuga de animales en el zoológico con una cebra, por lo que probablemente estaban un poco cansados de todo lo que estaba pasando. Número 16. El barco de rescate de Noé. La clásica historia de Noé trata de un hombre a quien Dios le ordenó construir un arca para albergar a todos los animales en ella, de modo que el gran diluvio que se avecinaba no les causara daño ni los exterminara. En otras palabras, los animales estaban en el arca antes de que cayera la lluvia. Pero en la actualidad, no siempre se nos advierte cuando está a punto de ocurrir una inundación, y por lo tanto, los animales se quedan tratando de llegar a tierra firme o por encima de los niveles de agua que habitan su antiguo hogar. En 2016, estos eventos sucedieron en varios lugares de los Estados Unidos. Uno de los más afectados fue Mississippi, donde un par de chicos sabían que los animales que vivían en terreno llano, como las zarigüeyas, los armadillos y más, quedarían literalmente abandonados en zonas frías y húmedas, a menos, claro, que alguien entrara a ayudarlos. Así que eso fue exactamente lo que hicieron. Recorrieron la zona inundada en su bote e intentaron encontrar tantos animales como pudieron, y una vez que lo hicieron, los subieron a su bote y los llevaron a una zona segura. Los hombres que lo hicieron notaron que eran verdaderos amantes de la vida al aire libre, por lo que sabían que los animales iban a sufrir debido al cambio en su ecosistema. Ahora bien, es cierto que algunos de los animales, como los mapaches locales, podrían mantenerse por encima de los niveles del agua, porque podrían simplemente trepar a un árbol cercano o incluso a una casa. Pero no todos los animales podían hacer eso.
Si bien es difícil decir que estos animales morirían si no hubiera sido por estos hombres, como los animales son más resistentes de lo que queremos admitir, sus vidas definitivamente fueron ayudadas ese día por esas manos que los ayudaron. Además, una vez que los niveles de agua bajaron, regresaron a sus áreas de origen. Número 15. Nutrias. Ahora tengo una historia de 2 nutrias. La primera fue encontrada arrastrada por la marea en una playa. Normalmente, eso no sería algo que justificara un rescate porque las nutrias pueden vivir en la tierra, en las aguas de océanos, lagos y ríos. Sin embargo, esta estaba aparentemente tan herida que apenas podía moverse del lugar donde fue encontrada, lo que llevó a que los oficiales de rescate locales fueran llevados al lugar. El momento en que vieron el estado de la nutria, fue entonces cuando se apresuraron a llevarla a su vehículo y tuvieron que comenzar el tratamiento de inmediato, o de lo contrario, la nutria podría haber muerto. Después de estabilizarlo, pudieron llevarlo a sus instalaciones, donde pudieron realizar un examen más exhaustivo y administrar el tratamiento adecuado. Pudieron devolverle casi por completo la salud y monitorearlo durante los siguientes días para asegurarse de que no retrocediera. En el caso del acuario de la Bahía de Monterey, en realidad tienen un programa completo para nutrias marinas que se utiliza para rescatar a estas criaturas cuando se separan de sus familias. Si alguno de ellos es encontrado varado en la playa y completamente solo, se hacen esfuerzos para reunirlo con sus familias, o si necesita atención, lo tratarán y luego intentarán reunirlo. Es bueno saber que se hacen tales esfuerzos incluso con las criaturas que probablemente no veas todos los días. Número 14. Zorro en la rueda. Aunque este puede parecer bastante gracioso al principio, en realidad no es un asunto que hace risa. Una pareja de Kent estaba recorriendo su jardín cuando encontraron algo que nunca esperaron. Era un zorro que había metido la cabeza atrapada dentro de una rueda que había estado por algo en el lugar. Como puedes ver, este fue absolutamente un caso en el que estaba atrapado sin esperanza de salir por sí solo. Si no puedes ver el peligro en eso, bueno, es posible que no estés prestando atención a la vida. Estos animales necesitan un rango completo de movimiento para hacer ciertas cosas como comer y acicalarse. Y ya sabes, alejarse de los depredadores, con un neumático pesado pegado a él. Ese zorro no podría hacer mucho más que luchar para liberarse. La pareja había intentado liberar al zorro por su cuenta, incluso usando algunos aceites básicos para lubricar el área para que pudiera escabullirse. La ironía es que los presuntos padres del zorro estaban viendo cómo sucedía esto y aparentemente lo estaban permitiendo. La pareja no pudo sacar al zorro por su cuenta, así que fue entonces cuando lo llevaron al veterinario local, donde lo anestesiaron, lo que le permitió al veterinario liberarlo gracias al cuerpo ahora flácido. Después de limpiar al zorro, revisarlo para ver si tenía heridas y asegurarse de que estaba bien, el trío lo dejó descansar y prometió devolverlo a su familia en la zona. La situación podría haber ido mal muy rápidamente, pero gracias a algunas cabezas sensatas, todo salió bien. Y ahora, si te encuentras en una situación con un animal atrapado dentro de algo como esto, simplemente olvídate de intentar arreglarlo tú mismo y llama a los expertos. Número 13. Una oveja atrapada. Ahora vayamos de Kent a Gales para destacar el rescate de una oveja que se había quedado atrapada en un río. Las ovejas son, criaturas dóciles. No se supone que sean el tipo de animales que hacen muchas cosas por sí solos. Se desarrollan mejor en manada y pueden ser relativamente fáciles de cuidar gracias a su naturaleza bastante despreocupada. Sin embargo, debido a eso, tampoco son las criaturas más capaces cuando se trata de salir de apuros. En este caso, una oveja de alguna manera se había metido en una zona de río, y debido a la falta de flexibilidad de las extremidades de la oveja, además de su nuevo peso, gracias al agua infestada en su lana, le hizo imposible liberarse. Afortunadamente, algunas personas en una canoa estaban cerca y pudieron echar una mano. No es que fuera fácil de prestar. Al principio, el hombre había tratado de sacarla con un simple agarre de su pelaje, pero nuevamente, el peso era demasiado. La oveja apenas se había movido. Si pudiera poner sus patas en la orilla, entonces podría ayudarse a sí misma. El hombre literalmente tuvo que meterse en el agua con la oveja y luego agarrar su cuerpo para levantarlo hasta la orilla. E incluso entonces, se necesitaron varios tirones para ponerla completamente en tierra firme. Después de que el hombre pudo liberar a esa oveja,
la puso en su canoa y la escoltó con el resto de la manada para que no estuviera sola o cerca del agua nuevamente. Y todo eso es probablemente lo mejor. Número 12. Perrita preñada en el pavimento. Puede que al principio suene confuso, o tal vez como el nombre de una banda alternativa de los 90, pero pronto quedará claro. En Rusia, una de sus ciudades tenía un problema porque se había formado un agujero gigante en la carretera. Naturalmente, los funcionarios de la ciudad vinieron y pudieron pavimentar ese agujero. Y eso debería estar resuelto, ¿no? Bueno, un poco más tarde, la gente se dio cuenta de que una perrita preñada había bajado a ese agujero y ahora estaba atrapada allí. El perro había estado sin comida ni agua y presumiblemente sin luz durante 2 días antes de que los lugareños se dieran cuenta de la verdad e hicieran todo lo posible para sacarlo. Un hombre, directamente, quitó las piedras del pavimento y luego excavó la arena con sus propias manos para poder llegar hasta el perro. Y eso es una especie de dedicación de otro nivel que simplemente no se puede ignorar. Después de que liberaron al perro y la gente celebró, la perra preñada fue llevada a un refugio de animales donde fue completamente cuidada hasta que recuperó la salud. Y si se preguntan cómo los trabajadores rusos no notaron a una perra preñada en el agujero que estaban rellenando, bueno, nadie tiene una respuesta para eso, pero espero que estén malditos por ese perro, o al menos revisen cada agujero que intenten pavimentar a partir de ahora, por si acaso. Número 11. La jirafa. Aquí hay otra situación en la que un animal se queda con la cabeza atrapada en algo que realmente no debería haber hecho. Los animales tontos pueden no aprender nunca. Ahora bien, esa es la única broma que haré para esta situación. Como se trata de otro caso más de no juzgar un libro por su portada, es gracioso ver a una jirafa con un cuello muy largo con un neumático envuelto en la base del cuello. Pero, una vez más, hay un contexto. Ese contexto es que se trataba de un neumático completamente desgastado que rozaba constantemente el cuello de la jirafa. En realidad, no se supone que el cuerpo deba estar expuesto de forma prolongada a ese tipo de cosas. En otras palabras, el neumático que estaba allí estaba lastimando físicamente al animal. Un equipo de Kenia fue el que acudió al rescate de la jirafa y rápidamente la anestesiaron, cortaron el neumático y luego trataron las heridas que el neumático le había causado. Ahora bien, no olvidemos que las jirafas tienen algunas subespecies que están en peligro de extinción, y además, son una criatura especial. Por lo tanto, siempre que se pueda ayudar a una, realmente debería hacerse. Número 10. El neumático de alce. Esta historia es muy diferente de las otras que mencioné antes, debido a que una de las razones principales es el tiempo, específicamente la cantidad de tiempo que el neumático en cuestión estuvo atrapado alrededor del animal. Este animal era un alce, y el tiempo fue de 2 años. Así es, el alce había estado viviendo con un neumático alrededor de su cuello durante muchos años antes de que los funcionarios pudieran encontrarlo y liberarlo de su prisión de goma. La única forma de sacar el neumático era cortando las astas del alce. Pero eso está bien debido al hecho de que las astas en realidad se caen y vuelven a crecer cada año. Sin embargo, es difícil imaginar que un alce pudiera hacer algo así durante tanto tiempo con un neumático en el cuello. Y sin embargo, de alguna manera lo hizo. Número 9. Tortuga marina atrapada. Las tortugas marinas son criaturas majestuosas que deben ser admiradas y protegidas en todo momento. Ya enfrentan todo tipo de peligros debido a la humanidad y la naturaleza de los océanos en los que nadan, junto con la basura y las redes que deben evitar constantemente. Pero en este caso, una tortuga marina había quedado atrapada en la tierra después de que de alguna manera quedó atrapada debajo de una roca. Lo más probable es que esa tortuga haya sido arrastrada hasta ese lugar o haya entrado allí intencionalmente y luego haya descubierto que era demasiado tarde y no podía volver a salir. Afortunadamente, hubo personas que vieron a esa tortuga marina y la desenterraron con cuidado para que pudiera liberarse. Finalmente, la tortuga no solo fue liberada, sino que el dúo pudo ayudarla a regresar al agua y sin duda querían desesperadamente darse un baño en 8 minutos. Número 8. Crow Rescue. Ahora intenta imaginar una situación en la que podrías tener que salvar a un pájaro. Hay algunas que ocurren con bastante frecuencia en nuestro mundo, pero la que quizás no te imagines es salvar a un pájaro de ahogarse. Quiero decir, después de todo,
Algunos pájaros literalmente descansan sobre el agua y otros cazan criaturas que están en el agua. Pero los pájaros como el cuervo no se supone que se mojen tanto, ya que en realidad inhibe su capacidad de volar. Y como tal, cuando estos chicos encontraron un cuervo que literalmente se estaba ahogando frente a ellos porque no podía salir del agua, fue cuando se apresuraron a ayudar. Usaron un remo para subir al bote, y el hecho de que el pájaro no se moviera mucho inmediatamente después resalta lo empapado que estaba. El trabajo aún no estaba terminado porque necesitaban llevarlo de regreso a tierra firme y luego ayudarlo a recuperar su fuerza. Afortunadamente, lo hizo y el día se salvó. Número 7. Sellada por una red. Este fascinante video nos presenta lo que inicialmente podría interpretarse erróneamente como la captura de una foca, pero la realidad es mucho más noble. Al examinar detenidamente las imágenes, se revela una situación preocupante. La foca tiene un elemento perturbador alrededor de su cuello que amenaza su bienestar. Se trata específicamente de una red de pesca que se ha enredado alrededor de su cuerpo, representando un peligro significativo para el animal marino. Esta red no solo podría causarle graves lesiones físicas con el paso del tiempo, sino que también podría resultar fatal si se aprieta demasiado o restringe sus movimientos naturales al nadar. Los rescatistas, conscientes de la urgencia de la situación, actuaron con determinación y cuidado. Aunque la tarea requirió considerable esfuerzo físico y precisión, lograron exitosamente inmovilizar a la foca el tiempo suficiente para retirar la peligrosa red, permitiendo después que el animal regresara libremente a su hábitat natural. Este incidente sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias no intencionales que las actividades pesqueras pueden tener en la vida marina, afectando a especies que nunca fueron el objetivo de estas prácticas. Número 6. Rata en una alcantarilla. Este es un rescate que seguramente sorprenderá a muchos de nuestros espectadores, pues desafía nuestras percepciones habituales sobre qué animales merecen ser salvados. Las ratas, a pesar de su reputación controversial en la sociedad moderna, son criaturas inteligentes y sensibles que, como cualquier ser vivo, merecen compasión cuando se encuentran en peligro. Esta historia nos hace reflexionar sobre una pregunta fundamental. Cuando vemos a un animal sufriendo, independientemente de nuestra opinión sobre su especie, ¿no tenemos la obligación moral de ayudar? En una ciudad alemana, esta pregunta ética se materializó cuando los residentes descubrieron a una rata excepcionalmente robusta, que había quedado atrapada en una situación verdaderamente angustiante. El roedor, intentando atravesar la tapa de una alcantarilla, quedó completamente inmovilizado en el agujero, incapaz de moverse hacia adelante o hacia atrás. La situación era tan compleja que requirió una respuesta de emergencia coordinada, involucrando tanto a especialistas en rescate animal como a un dedicado equipo de bomberos voluntarios. El operativo de rescate fue meticuloso y laborioso, necesitando primero remover completamente la tapa de alcantarilla del pavimento para poder acceder al animal atrapado. Número 5. Oso buceando en contenedores de basura. Como todos sabemos, los osos tienen un apetito voraz y una atracción natural por cualquier fuente de alimento que puedan encontrar, incluyendo, por supuesto, los desperdicios que guardamos en nuestros contenedores de basura. Esta historia trata sobre un curioso osesno que, siguiendo sus instintos naturales de búsqueda de comida, decidió aventurarse en un contenedor de basura sin considerar las posibles consecuencias de su exploración. Lo que el pequeño oso no anticipó fue que, una vez dentro del contenedor, las paredes lisas y altas harían prácticamente imposible su escape por cuenta propia. Lo más entrañable de esta situación fue la presencia de su familia ursina, que permaneció cerca del contenedor e incluso realizó varios intentos conmovedores pero infructuosos por rescatar a su pequeño miembro atrapado. A pesar de sus esfuerzos, la falta de herramientas y la estructura del contenedor hicieron que sus intentos de rescate resultaran inútiles. La situación se resolvió cuando un grupo de personas compasivas, observando el predicamento del osesno y la angustia de su familia, intervino de manera ingeniosa. Con mucha precaución y consideración tanto por la seguridad del osesno como por la presencia de su familia, colocaron estratégicamente una escalera dentro del contenedor. Número 4. Delfín. Si alguna vez te has preguntado sobre la extraordinaria inteligencia de los delfines y su sorprendente capacidad para conectar con los seres humanos,
Esta fascinante historia de rescate te dejará absolutamente maravillado. Durante lo que parecía ser una típica inmersión nocturna, un grupo de buceadores se preparaba para fotografiar mantarrayas en las profundidades del océano, cuando algo verdaderamente extraordinario e inesperado ocurrió. De repente, un magnífico delfín emergió de la oscuridad marina y en lugar de simplemente pasar nadando, comenzó a moverse de manera peculiar directamente frente a ellos, como si intentara comunicar algo importante. Lo que inicialmente podría parecer un comportamiento extraño, cobró sentido cuando los buceadores notaron que el inteligente cetáceo estaba deliberadamente mostrándoles un sedal que se había enredado alrededor de su cuerpo, una situación potencialmente peligrosa de la que no podía liberarse por sí mismo. En un momento verdaderamente conmovedor, uno de los buceadores realizó un simple gesto de saludo, y el delfín, demostrando una confianza extraordinaria, se acercó tranquilamente y permaneció completamente inmóvil, permitiendo que el buceador lo liberara cuidadosamente del sedal que lo aprisionaba. Una vez libre de su trampa accidental, el delfín expresó su alegría con movimientos jubilosos antes de desaparecer en la vastedad del océano. Número 3. Libera a la vaca. Las vacas son otra criatura que tiene muchos usos, pero debido a su tipo de cuerpo, no es exactamente el tipo de animal que puede liberarse cuando se queda atascado en una mala posición. Esto se demostró en Florida, donde una vaca se había quedado literalmente atrapada en el barro y estaba tan atascada que permaneció allí durante aproximadamente 24 horas. Solo imagina estar en esa posición y no saber si alguna vez podrás salir. Después de que alguien vio a la vaca, se trajo al departamento de bomberos local, e irónicamente, tenían entrenamiento para intentar ayudar a sacar a los animales de granja grandes de situaciones como la que estaba esta vaca. Ahora bien, las vacas, por supuesto, varían en tamaño, dependiendo de su raza, pero en promedio, una vaca adulta mide alrededor de 4 a 5 pies de alto hasta los hombros. Desde la cabeza hasta la cola, pueden medir entre 8 y 10 pies, y en promedio, una vaca adulta puede pesar entre 1000 y casi 1800 libras. Por ejemplo, una vaca Holstein, que se usa comúnmente en la producción lechera, tiende a pesar alrededor de 1500 libras, mientras que el ganado vacuno, Lichen, Angus u otros pueden pesar hasta PS2 o más. En algunos casos, estos factores varían, dependiendo de su raza, su dieta y su salud general. Y los toros, bueno, suelen ser más grandes, a menudo superan las 2 libras. No fue la tarea más fácil, pero al final lograron rescatar a esa vaca, que vivió una vida buena y, con suerte, deliciosa. Número 2. Ciervos bebés. Los ciervos bebés son unas de las criaturas más adorables y encantadoras que podemos encontrar en la naturaleza. Quiero decir, ¿quién no se enamoró instantáneamente de Bambi cuando vio esa película por primera vez? Sus grandes ojos expresivos y sus patitas temblorosas cautivan a cualquiera. Pero, si bien los ciervos bebés pueden ser muy agradables y tiernos, también pueden ser bastante torpes e inconscientes de los múltiples peligros que los rodean en el mundo humano, como sucedió en este caso cuando uno de ellos decidió aventurarse en el jardín de una persona y terminó enredándose accidentalmente en una red de fútbol que estaba instalada allí. La situación se volvió más complicada cuando la persona que estaba en la casa, al ver al pequeño ciervo en apuros, intentó ayudarlo con las mejores intenciones. Sin embargo, el problema principal era que la madre del ciervo, actuando por instinto protector natural, no le permitía acercarse lo suficiente para realizar el rescate de manera segura. Debido a esta delicada situación, fue necesario llamar a la policía para que interviniera y ayudara a resolver el problema de la manera más profesional posible. Finalmente, los agentes, con mucha paciencia y cuidado, pudieron acercarse y cortar estratégicamente la red lo suficiente como para que tanto el ciervo bebé como su madre protectora pudieran escapar juntos y regresar a su hábitat natural, concluyendo así este emotivo rescate con un final feliz. Número 1. Rescate de gatos. Ha pasado tiempo desde nuestra última historia de gatos. En una tarde lluviosa, una pareja caminaba junto a un río desbordado cuando vieron un gatito luchando contra la corriente. Sin dudarlo, el esposo se metió en las aguas turbulentas y logró rescatar al pequeño felino con una mano. La pareja llevó al gatito a un refugio y finalmente decidieron adoptarlo ellos mismos, dándole un hogar permanente.
Esta historia demuestra cómo la compasión y el valor pueden cambiar la vida de un animal necesitado. Nos vemos en el próximo video.